Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Es un placer y gracias por la invitación. El día de hoy les voy a hablar acerca de una patología que igual al no ser tan difundida, obviamente es subdiagnosticada y nos vamos a reflejar un poquito en el paciente que llega, que se le duermen los brazos, que ya lo vieron 1001 médicos que no le han dado con el diagnóstico, que incluso ya dicen que se está inventando el diagnóstico, que ya va con el psiquiatra, pero el paciente refiere que tiene datos de atrapamiento. Ya lo revisaron, ya le hicieron estudios y no le encuentran absolutamente nada. Bueno, esta patología, en primera, para que nos demos una idea qué es una neuropatía que se va a presentar en el plexo braquial. Y para recordar el plexo braquial, sabemos, así de a grosso modo, que el plexo está localizado entre los escalenos, tanto anterior como medio, y va a estar formado por 5 raíces. Estas raíces, a su vez, que va a ser desde C5 hasta T1, van a formar los troncos primarios y posteriormente hacen divisiones por abajo de la clavícula y van a formar los fascículos o troncos secundarios. ¿Para qué? Para dar nervios que son los terminales que se van a ir hacia el hombro, hacia el codo, hacia el tríceps y a toda la extensión del brazo, hacia la mano y en la muñeca. Estos nervios, que son 5, son importantes porque precisamente nos van a dar tanto la movilidad como la sensibilidad de todo nuestro miembro superior. Cuando existe algo que esté interfiriendo en esta parte, o sea, la salida del plexo braquial en esta zona, obviamente, pues también se le llama opérculo torácico, se forma lo que es el síndrome de salida torácica, que puede ser varias causas, que ahorita las vamos a ver, pero mientras interfiera con la salida o que esté presionando en esta zona del plexo, estamos hablando de este síndrome. Como les digo, es una patología común, pero es muy subdiagnosticada. Una de las cosas que nosotros la podemos sospechar, bueno, hemos visto, ya hicimos una búsqueda de todos los artículos y sí la mencionan, pero pues obviamente no le dan ese sentido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, primero descartan o se van con patologías que son un poco más frecuentes, como por ejemplo las hernias discales. Todos nos casamos con las hernias discales, si se le duermen las manos es porque está presionado a nivel de la médula y no es todo es así. Nosotros cuando vemos pacientes que llegan, que tuvieron antecedente traumático, por ejemplo caídas, accidentes de automóvil, por ejemplo que tengan un latigazo, todo eso nos va a predisponer a que el plexo se jale. Al jalarse va a formar inflamación alrededor y obviamente esa inflamación la puede comprimir. Entonces ahí pensamos que lo primero, como les comento, que tiene una hernia, pero si no la tiene, entonces podemos pensar en un síndrome de salida torácica. ¿Qué obstáculos tenemos en cuanto al diagnóstico? Pues pensar que cuando llegamos a este síndrome, como tiene un atrapamiento, pues obviamente va a haber una atrofia de los músculos de la mano. O que debemos de tener pruebas de electrodiagnóstico positivas. O también que hay maniobras vasculares en el diagnóstico. ¿Por qué todo esto? Bueno, primero, cuando ya hay un atrapamiento muy crónico, obviamente que el músculo se va a atrofiar, pero no tenemos que llegar a esto. La salida torácica tiene, en esta parte, tenemos 3 cosas o 3 estructuras importantes, que son los nervios, que es la arteria y que es la vena. Entonces, como en esta porción se puede llegar a comprimir cualquiera de los 3, entonces tenemos una síndrome de salida torácica de causa neurógena, otro vascular, arterial o venoso. Pero ¿cuál creen que es el más frecuente? Pues el que es más grande, o sea, los nervios. También puede acompañarse de atrapamiento vascular, como por ejemplo arterial, y esta es una menor proporción, como un 5 a 10%, y el venoso es el que tiene menos proporción de atrapamiento. Cuando hay arterial, obviamente falta la irrigación, que ahorita les voy a enseñar unas maniobras para eso. Falta la irrigación y falta ese aporte vascular a la extremidad y obviamente va a haber esa falta de circulación y va a cambiar el color de la extremidad. Pero cuando hay un atrapamiento venoso, también va a haber cianosis y va a haber ese entumecimiento, pero aparte se va a inflamar y va a haber edema. ¿Sale? Esa es la diferencia entre cada uno. Por eso las maniobras vasculares.
¿Cuál va a ser la base de nuestro diagnóstico? Como les comentaba, el antecedente. Sí, también el paciente puede llegar o decirnos el paciente que tuvo una caída o que tuvo un accidente automovilístico 10 a 15 años antes. Pero eso también entra dentro del criterio, y si el paciente, después de un periodo extenuante de actividad o alguna cosa que cambió, empieza con dolor en el hombro, en el cuello, en la cabeza y en la axila, pero que aumenta con la actividad y con la elevación de los miembros, tenemos que sospechar de una salida torácica. Hay diferentes tipos de test, pero principalmente en el nervio, tanto en extremidad superior, nosotros hacemos tests que nos llevan, junto con la clínica y con ayuda diagnóstica, nos llevan a ver qué realmente y descartar otras patologías. Pero lo que sí es muy importante, en nervio y en mano siempre tocamos. O sea, la clínica es el que nos va a dar el diagnóstico correcto. Por eso con nuestro paciente sí tenemos ese contacto, que en el interrogatorio, pero las otras, las maniobras, y tenemos maniobras específicas para la salida torácica. Nosotros, ¿cómo va a haber un atrapamiento en esta zona? Pues obviamente todo lo que va a estar involucrado, pues es parte del hombro, parte del brazo, y cuando nosotros elevamos el brazo, pues obviamente se hace evidente, porque nuestro plexo va en esta forma, corre hacia acá, hacia abajo, pero si nosotros hacemos esto, pues obviamente disminuimos el espacio y empiezan las parestesias, empieza el entumecimiento y obviamente la pérdida de fuerza si la mantenemos mucho tiempo. Todas las maniobras se pueden hacer, pero realmente solo corresponde a un 6 a 10%, las vasculares, como les comentaba. Pero hay maniobras, hay otras maniobras que no son específicas o que no son vasculares, que miden tanto la fuerza como va a haber las parestesias. Unas que nosotros, bueno, ahorita las voy a ir explicando cada una, que una es el signo de Tinel. El signo de Tinel, uno de mis maestros decía que el nervio, cuando está atrapado, cuando está inflamado, grita. El Tinel es precisamente el pegarle en la zona donde va corriendo el nervio, y en el lugar donde se encuentra atrapado, duele. Entonces ese golpeteo no tiene que ser un golpe muy fuerte, o sea, con que sea un golpe suave arriba de la extremidad o en el trayecto del nervio, ahí va a doler, ¿vale? Y ahí nos va a hablar de que hay un atrapamiento. Otras que son precisamente, otras maniobras que son la elevación o el movimiento de la extremidad, como por ejemplo el extender mucho el brazo para que se atrape un poco más, pues obviamente sí nos va a hacer, como por ejemplo ese Latson, nos va a especificar de que hay un atrapamiento vascular o nervioso. Esto, por ejemplo, llegar a la zona donde están, por eso les comentaba que está entre los dos escalenos, ahí apretar. Si apretamos en el momento de que hacemos esa presión, obviamente tampoco le hinchen el dedo así con todas sus fuerzas, solamente un pequeño apretón, eso nos va a dar dolor. Y como les comentaba, también el tine. Creo que no salieron los videos. Bueno, otros test que tenemos es, por ejemplo, el test de Rust. Lo que va a hacer es precisamente nos va a dar los síntomas. Y estos van a ser los síntomas usuales, como por ejemplo el aumento del dolor cuando nosotros movemos el brazo, el aumento de dolor en el cuello que se va hacia tanto el brazo, y las parestesias. Si es arterial, pues obviamente, como les comentaba, hay palidez con la elevación del brazo, y si es venoso, cianosis y edema. Bueno, para que ya lo que vimos que son las tres principales causas de síndrome de salida torácica. El Rust modificado, que nosotros, de hecho, eso ya se ha modificado aquí en México. Este es uno de nuestros maestros, que vio que más o menos en un minuto, si nosotros hacemos hiperabducción de la extremidad, pues obviamente se va a apretar ese plexo y va a empezar a dar los problemas. Pero como les digo, el apretón está aquí arriba, entonces donde hay más dolor es aquí arriba, ¿ok? No tanto abajo. Y esto es como diagnóstico diferencial, como por ejemplo túnel del carpo y otro tipo de neuropatías compresivas que puede haber en la extremidad. Hay un test que a mí me encanta. Realmente es un test que no está muy difundido, pero sí, a la hora de hacerlo, sí nos dice en qué parte del cuerpo se encuentra atrapado un nervio. Y es el test de Scratch-Collapse. Mackinnon, que es una cirujana de mano, que no le tenía mucha fe, pero ha estudiado mucho el nervio periférico, y a la hora de explorar, si nosotros tenemos al paciente enfrente, si
lo puedo hacer con alguien. Pásale, vale. Este realmente es el que más usamos, es el que más especificidad, por acá, es el que más especificidad nos da. Ponte de frente, eso. Vamos a tener con flexionados los codos y vamos a hacerle el contra para nosotros darle hacia adentro la extremidad. Pero ella lo que va a hacer es hacer la fuerza hacia afuera. Si nosotros tenemos la sospecha, por ejemplo, el síndrome de salida torácica, que hay un atrapamiento en este lado, entonces vamos a hacer un pequeño rascado. No tenemos que estarle rascando, sino simplemente, o incluso se puede pasar un papel con algodón en la zona donde pensamos que esté atrapado. Primero hacemos la prueba con la fuerza normal, sin que despeguen los codos del tórax, y se hace hacia adentro y ella va a hacerlo hacia afuera. ¿Ok? Y luego le hacemos, perdón, ya te pegué, el rascado, y después del rascado volvemos a hacer la maniobra. Si se va la fuerza, como en este lado que estoy del lado derecho, entonces sospechamos que hay un pequeño atrapamiento de este lado. Lo podemos confirmar, ¿por qué? Porque el plexo viene para acá. Entonces, la otra zona que también nos ayuda a diagnosticar la salida torácica es donde viene abajo del pectoral menor. También aquí podemos rascarle y eso también nos va a confirmar de que hay una salida torácica. Entonces, también hacemos el pequeño rascado donde está el pectoral y hacemos lo mismo, ¿vale? Y disminuye la fuerza. Aquí no disminuyó tanto. De hecho, a mí se me hace que es un test que puede ser cuantitativo, porque si se fijan, aquí le rascamos poquito, dale otra vez, y aquí se me va un poco más la mano. O sea, me dice qué tan atrapado puede llegar a estar. Okay. O sea, aquí sí hay un poquito de atrapamiento, pero acá es bueno, más o menos. Bueno, de todos modos, sí tratar, yo de hecho le pongo más fuerza. Le pongo menos fuerza a la hora de hacer, para que no esté dirigido, de hacer el examen. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dicen, no, es que usted le está poniendo demasiada fuerza y por eso se está dando la flexión. Pero no es así. En realidad, lo que pasa es que al momento de que nosotros damos la orden de que el brazo se vaya hacia afuera, pero si el nervio no pasa la señal al cerebro y damos otra orden, o sea, y no la pasa porque el nervio está atrapado. Entonces, pues obviamente eso está interferido y no pasa la señal. Entonces, a la hora de que le damos la otra orden, que es dar el contra, la pierde. Y todo atrapamiento que tengamos del mismo lado, lo vamos a ver en el brazo que estamos examinando. Se me hace demasiado objetivo y realmente sí nos hace sospechar de este síndrome de atrapamiento. Otro que tenemos es el test de Spurling. Este es para descartar, como les digo, es una patología que se relaciona o que se puede llegar a confundir con datos de hernia discal, pues también lo hacemos. Y este test nos ayuda a ver pinzamientos a la hora de una hernia discal. También las fusiones intrínsecas, como les decía, pues afecta la movilidad y la fuerza de los nervios. Entonces, la principal se ha relacionado con lesiones de nervio cubital. Entonces, y esta es la función intrínseca, precisamente los interóseos, los lumbricales, a la hora de que nosotros los exploramos, se encuentra disminuida. Ya, como les comenté hasta ahorita, todo esto es clínica. Si nosotros ya hicimos nuestros exámenes, que ya después con una repasadita se pueden quedar un poquito más, pero nada más ahorita para que los conozcan, pero eso es lo principal. El diagnóstico lo vamos a hacer con eso. Si tenemos un Tinel, si tenemos un Addson, si tenemos un Ross, si tenemos un Scratch Collapse, nosotros vamos a decir, ¿sabes qué? Si tiene una salida torácica o no. Si la tiene o si la pensamos, entonces ahora sí vamos a descartar que tenga una hernia o que tenga alguna otra cosa. Y para esto es para descartar, no para dar el diagnóstico. ¿Y esto qué nos puede ayudar? Pues los rayos X, el ultrasonido Doppler, la angiografía y la resonancia magnética, la TAC y la resonancia magnética. Y esto es para descartar que la causa no sea vascular. Como les decía, de las otras puede ser arterial o puede ser venosa. Pero dentro de los rayos X, lo principal que tenemos que descartar son costillas cervicales. ¿Por qué? Porque en esta zona, precisamente si hay una costilla cervical, va a salir entre los dos escalenos y va a aplastar el plexo. La otra también, procesos cervicales transversos prominentes de C7, eso también nos va a dar atrapamientos. Como por ejemplo, aquí en esta zona. Aquí tenemos la columna cervical, aquí viene la primera costilla, y si se fijan acá, dentro tenemos otra costilla que es accesoria.
Entonces, si aquí vienen las raíces, pues está disminuyendo el espacio, ¿no? Entonces, obviamente, lo está atrapando. No todas las salidas torácicas son sintomáticas. Hay, por ejemplo, pacientes que hemos detectado que nos lo mandan en la consulta, pero en realidad no tienen sintomatología. Pues estas solamente se quitan cuando hay sintomatología. Pero es un diagnóstico diferencial, o sea, saber la causa. ¿Okay? Que no hay algún antecedente traumático o alguna cosa, pero tiene esto, entonces esto es lo que está ocasionando que haya un atrapamiento del plexo en esta zona. Tenemos aquí, como les decía también, hay que descartar que no sea vascular. Entonces, la ventaja de las tomografías y las resonancias de los angiogramas es que nos pueden checar, precisamente como tienen medio de contraste, la continuidad tanto de la arteria como de la vena, y se puede hacer de manera dinámica. Entonces, podemos detectar si el paciente tiene un atrapamiento a la hora de que levanta el brazo. Esto lo podemos ver en este tipo de estudios y descartarlo. Hay que descartar otras patologías, como les decía, la radiculopatía cervical, que es la que siempre hay que descartar que si nosotros sospechamos en este tipo de patología, o una compresión nerviosa distal. Muchas veces, de hecho, el 80% de los síndromes de salida torácica se relacionan con inflamación distal. O sea, tenemos atrapamientos cubitales, atrapamientos de mediano, atrapamientos de radial también, aparte de la salida torácica, porque al final el nervio que lo está atrapando acá se inflama, pero por acá va a correr por lugares que están muy estrechos y obviamente el paciente sigue haciendo actividad, el nervio está inflamado, entonces por esos lugares estrechos se va a atrapar y va a dar las compresiones nerviosas distales. Ahora sí, el túnel del carpo, el cubital, el radial, todo eso no lo va a dar, pero en realidad es algo extra a la salida torácica. Entonces, hay una característica que también ya es en los extremos de la salida torácica, que es una mano de Gilead-Summer. En esta, si el paciente nos dice que se le duerme la mano, que se le duerme el brazo y hay una atrofia, tanto de los músculos tenares e hipotenares, ¿por qué? Porque no llega la señal hasta los interóseos y los intrínsecos, y hay una hipoestesia en la región cubital y en el área antebraquial, tenemos que sospechar precisamente que hay un atrapamiento a nivel o por una costilla torácica, que más o menos es C7 y C8. ¿Okay? Que más o menos son de estas características, también nos pueden llegar así. O sea, el paciente así, sí, ok, sí, me duele el hombro, pero no es tan, pero al final de cuentas tiene una hipotrofia en la mano, tiene un hueco acá, e incluso entre los dedos también tiene una hipotrofia y se ve sumido. Entonces, a la hora de que le hacemos pruebas, el paciente, lo que le da la movilidad, que es la más fina que le da el cubital, que son, por ejemplo, el cruzar los dedos, esto no lo puede hacer el paciente. También tiene una mano en garra, pero no tan florida como un atrapamiento cubital. Sino, sí tiene una mano discreta, pero sí la hipotrofia de la zona del aductor, esa sí la tiene. Entonces, ahí lo tenemos que sospechar. Igual si nosotros hacemos pruebas en la zona, en el codo o en el canal de Guyon, que es donde se puede atrapar el nervio, y no encontramos que haya nada de eso, eso es para mediano. Lo podemos sospechar y ya pedir esta otra patología. Al final de cuentas, si se fijan ahorita de todo lo que hemos explicado, esta patología es por descarte. O sea, no es así de, ya llegó el paciente, que le duele el hombro, que se le duerme el brazo. No pienso en primera instancia, si yo soy el primer médico, no en una salida torácica. Pero si ya recorrió como 40 médicos, incluso, como les digo, hasta el psiquiatra, que se está inventando el dolor, entonces sí pienso en una salida torácica y descarto otra vez una hernia discal si tiene el antecedente traumático o descarto que no tenga una costilla cervical. Y al final, ¿cuáles son los criterios? Pues es precisamente que tenga dolor en el cuello o en toda la extremidad superior, que tenga parestesias, que tenga calambres, que tenga disestesias, que tenga dolor al elevar el brazo. A la hora de que lo eleva, obviamente se hace la compresión y se hace evidente. Que tenga sintomatologías después de que haga alguna actividad, que haga ejercicio o que levante los brazos. Por ejemplo, los que hacen ejercicio y se cuelgan. Si tiene eso, entonces también sospechamos de una salida torácica. Que tenga alguna
patología cervical en columna cervical previa o que tenga también síntomas de una cirugía previa de nervio periférico. Y obviamente, como les decía, que tenga una buena clínica. Si sospechamos de todos los que les comenté, de todos los signos, si tienen 3 o 4 pruebas, entonces sospechamos que hay una salida torácica. Y aparte, todo se tiene que hacer, las maniobras provocativas tienen que ser desde 1 a 3 minutos. ¿Ok? No es nada más esperarnos, luego así ya lo levanté y ya se durmió. No, tenemos que esperarnos. Y el paciente la mayoría de las veces no lo manifiesta como que se le duerme el brazo, no como una parestesia, sino lo manifiesta como un cansancio. Del brazo, como que ya no lo tolera, el otro está bien, pero el brazo cada vez se le hace más pesado. Y esto es porque se está atrapando acá. ¿Cuáles son las conclusiones de esto ya para dejarlos un poquito más claro? Puede ser diagnosticado, como les dije, la clínica es lo que nos va a dar la pauta a todo esto. Se complementa con angiografías o Doppler para ver que la causa no sea vascular. Sí hay que pensar en ellos, pero casi, como les comento, el 95% de esta patología es neurogénica. Y los estudios de conducción nerviosa, ¿por qué no los mencioné tanto? ¿Han escuchado de las electromiografías? Las electromiografías sí es un estudio que nos va a ser de utilidad en el estudio del nervio periférico, pero es un estudio que nos da, digamos, ¿en qué estado está el nervio? ¿Qué tan severo está el daño? Y aparte, el pronóstico, si se va a recuperar o no se va a recuperar. Pero no nos va a decir si está atrapado o no está atrapado. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Sí quedó más o menos claro? Perfecto. Muchas gracias. Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.